para meditar en la palabra del Señor un momento. Quiero que vaya conmigo, tome su Biblia y vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 33. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 33. Gloria al nombre del Señor. Alabe al Señor, iglesia. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 33. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para bendición a nuestra alma. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al 9. Voy a leer un verso yo y el otro lo leen así fuerte, ustedes también. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado a la de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos de Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, y en Jerusalén está el nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego entre el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las visiones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Verso 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Padre, en esta hermosa hora te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque tu amor y tu fidelidad, Señor, está con nosotros. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que hoy estamos en este lugar. Recibe toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. Hoy estamos aquí, Señor, con un corazón atento y dispuesto para escuchar tu palabra, con un corazón dispuesto a que tú nos hables, Señor, que tu palabra nos haga reflexionar y ver, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, que podamos caminar, Señor, rectamente delante de ti. Transforma nuestra vida a través de tu palabra, Espíritu Santo. Diga a la iglesia: háblame en esta hora. Dígale: háblame en esta mañana. Yo vine a escuchar tu voz. Yo vine a escuchar tu palabra. Yo vine a escuchar a tu Espíritu hablando a mi vida. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser renovado. Yo quiero ser fortalecido a través de esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la gloria, la honra, Padre. Libera los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Y toma el control de nuestra vida, Padre, para poder hablar tu palabra. Y tuya sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, maravilloso Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Estaba lloviendo el otro día un resumen, ¿verdad? Un video resumen. Y en el video resumen
mencionaban dos cosas que suceden con los aviones, en los aires. Y existe algo, hermano, en la aviación que se llama el punto crítico. Y también existe algo que se llama el punto de no retorno. Pero no le voy a contar todo lo que vi. Pero me llamó la atención esto: el punto crítico y el punto de no retorno. Y pensando en ello y haciendo una comparación con la vida del creyente, llegué a la conclusión que en la vida del creyente también, hermano, existe un punto crítico. Y también existe un punto de no retorno. ¿Qué es eso? Les explico. Vamos a reflexionar en algo que es bastante importante para la vida de toda persona. ¿Sí? Hablemos en la vida de toda persona. Esto es muy importante. El punto crítico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el punto crítico? En términos usados, hermano, en la aviación, es un punto o un momento de decisión. A eso se le llama un punto crítico. Es un momento de decisión en el cual se tiene que tomar una decisión. Un momento en el cual, hermano, si ocurre una emergencia estando en el vuelo, el piloto puede decidir seguir adelante o volver al aeropuerto de donde salió. La decisión la toma el piloto. Eso es el punto crítico. Y a la hora de presentarse una emergencia, el piloto decida y diga, bueno, ¿puedo seguir adelante? Con esta emergencia chico puedo, todavía logro avanzar. O bien, si bien prefiere, retorna al aeropuerto de donde salió. En la vida cristiana, hermano, el punto crítico para nosotros son esos momentos en los que Dios, hermano, nos confronta. Porque Dios nos confronta. Y nos dice, hermano, estando en ese punto crítico, hoy puedes decidir tú seguir en tu mal camino o sufrir las consecuencias. Puedes decidir seguir en tu mal camino sufriendo las consecuencias o bien retornar al aeropuerto, o sea, volver a mí. ¿Me entiendes? Ese es el punto crítico en la vida del creyente. Que en los momentos que estamos siendo confrontados, o decido seguir yo en mi mal camino sabiendo que voy a afrontar las consecuencias de las mismas, o decido retornar a Él, volverme a Él. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermano, estamos en un punto crítico. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermano, estamos y enfrentamos un punto crítico, al igual que aquel piloto de aquel avión, hermano. Podemos decidir entonces, hermano, seguir adelante en desobediencia o si no, bien volver al Señor. Pero la decisión la toma usted. La decisión la tomo yo. Porque es que cada vez que escuchamos la palabra de Dios nos enfrentamos en un punto crítico. Porque la palabra de Dios nos confronta. Porque la palabra de Dios nos hace ver el mal y el error que está en nosotros. Y yo decido escuchar esa palabra, tomarla para volver a Él, o bien decido yo seguir en el mal camino. Amén. Y yo no sé qué es mejor para usted, volverse a Jehová o seguir en su mal camino. Usted tiene que saber que cada vez que escuchamos la palabra del Señor, entonces nos encontramos en un punto crítico, porque la palabra de Dios nos confronta. Si alguien no le confronta la palabra, no vaya a pensar que porque es perfecto, es porque quizás no le está dando la importancia de vida cuando la escuche. Porque siempre la palabra nos confronta en algún punto. Siempre la palabra nos va a confrontar en algún punto de nuestra vida. Y yo debo de estar atento a escuchar la voz de Dios para retornar a Él, para volverme a Él en el área, hermano, de nuestra vida en la cual, hermano, estamos mal. Yo debo de decidirlo. A través de la vida, hermano, o por medio de la vida del rey Manasés, de los versículos que acabamos de leer, podemos, hermano, también comprender un punto crítico. El versículo, hermano, resume
En pocas palabras, lo que el versículo que leímos resumen toda la maldad, hermano, que el rey Manasés hizo delante de los ojos del Señor. Y me asombra, hermano, cómo termina el versículo, el último versículo que leímos, que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a todos los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones, hermano, que nunca sirvieron a Jehová. ¿Cómo es que una persona, hermano, que ha estado en los caminos de Dios, que conoció los estatutos de Dios, que fue enseñado por sus padres, puede llegar a ser más mal que aquel que no le ha conocido en su vida? A extraviarse de tal manera, hermano, que era abominación delante de Dios lo que Manasés hizo, hermano. Y los versículos resumen toda la maldad que Manasés hizo delante de Dios. Manasés hizo extraviarse al pueblo de Dios para hacer más mal que las naciones paganas. Manasés era alguien, hermano, totalmente desagradable a Dios. Había hecho lo malo, era idólatra, se apoyaba, como dice la lectura, en adivinos, en encantadores, y se extendió, hermano, a hacer todo lo malo delante de los ojos de Jehová. Así lo dice el verso 6, ¿verdad? Incluso pasó sus hijos por fuego. Hermano, en otras palabras, él ofreció a sus hijos a los ídolos. Pasar a los hijos por fuego, hermano, era literalmente hacer lo que hoy en día conocemos tal vez como un ritual satánico. Pasó a sus hijos por fuego, hermano, para ofrecerlo a los dioses que no son Dios. Todo por esa maldad, hermano, y por esos pecados. El Señor, hermano, lo puso en aflicción a él. A causa de esa maldad y a causa de esos pecados, el Señor lo puso en aflicción a él. Vea lo que dice el verso 10. Y ahí continúa nuestra lectura. Verso 10 y 11. Miren lo que dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, ¿cómo dice su Biblia? Mas ellos no. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Ese fue el punto crítico, hermano, en la vida de Manasés. Ese fue el punto crítico en la vida de él. Fue tomado cautivo por sus enemigos, por los asirios. Él decidió, hermano, él decidió hacer lo malo de los ojos de Dios. Dios viene, hermano, y permite y afronta a Manasés a través de la vida de sus propios enemigos, permitiendo que sus enemigos tomaran posesión de ellos y los cautivaran para llevarlos, dice, a Babilonia. Ese era el punto crítico de él. Por todo lo malo que venía haciendo, estaba ahora sufriendo sus consecuencias. Pero fíjese, él decidió ahí. Ese era el punto de decisión. Yo no sé si hasta el momento se ha encontrado el momento de decisión. O sea, no hay para dónde. O hago esto, o sufro el daño, ¿verdad? O cambio de rumbo, o sufro el daño de lo que estoy haciendo, de la dirección que llevo. Manasés reaccionó y decidió volverse a Jehová, estando en ese punto crítico. Decidió volverse a Jehová. Miren los siguientes versículos lo que nos dice: mas luego que fue puesto en angustias, ¿oró a quién? A Jehová su Dios. Humillado grandemente en la presencia del Dios
de sus padres. Pero oiga cómo describe la palabra: humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Verso 3. Y habiendo orado a él, o sea a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. ¿A dónde? No solamente a Jerusalén, lo restaura a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Jehová es Dios. Iglesia, lamentablemente muchas veces, como dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es malo, su fin es de muerte, su fin no le lleva a nada bueno. Y han caminado, aún conociendo a Dios, han caminado por un mal camino, han desviado sus pasos delante de Dios, y vienen y empiezan a sufrir las consecuencias. Y en ese momento crítico en el cual se están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, hay dos opciones nada más: o hundirse en esa consecuencia que está padeciendo, o volverse a Jehová de los ejércitos. Ese es el punto crítico en la vida de toda creyente y de toda persona. Ese es el punto crítico. Al igual que aquel piloto, hermano, de avión, existe un punto crítico en el cual, hermano, el piloto en una emergencia decide o sigue adelante y se va a hacer 1000 pedazos, ¿verdad? O retorna de donde salió. O retorna de donde salió. Pero ¿quién decide eso? El piloto. ¿Quién decide si retorna a Jehová o no? Nosotros. Nosotros somos los que decidimos. Creo que si usted fuera un piloto, usted decidiría volver. ¿Sí? Nadie diría, vamos a estrellarnos. ¿Quién diría eso? Solamente alguien que no ame su propia vida, ¿verdad? Solamente alguien que no ame su propia vida. Yo creo que todos decidiríamos retornar y volvernos a Jehová. Manasés tuvo un verdadero arrepentimiento, hermano, en gran manera, y tomó decisiones valientes, porque de valientes es volverse a Jehová. De valientes es enderezar el camino. De valientes es volver, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Es de valientes. Hoy yo le invito a usted que tome decisiones valientes y se vuelva a Jehová para agradar a Dios. La historia no termina ahí. Vaya conmigo más abajo, el verso 15. Asimismo quitó, y empezó a limpiar todo lo que había hecho, ¿vio? Y asimismo quitó, dice, los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego, que dice, el altar de Jehová y sacrificó sobre él el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanzas, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. La pregunta aquí es: ¿qué vamos a hacer nosotros en el momento o en el punto crítico de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mire lo que Manasés hizo. Cuando alguien quiere enderezar su camino, limpia todo por completo. Y Manasés lo hizo. Manasés limpió por completo, hermano, todo lo malo que había hecho, lo enderezó, lo que tenía que quitar, lo quitó. Y volvió al pueblo, a Jehová incluso. Él mismo había inducido al pueblo a la idolatría, pero ahora le dicen: no, yo hice un error, yo cometí un error. Vuelvan, selladores, a Jehová de los ejércitos. Quiten todos los ídolos del camino, saquen todo lo que no sirve de la casa de Jehová y límpienla. Y vino delante de Jehová de los ejércitos a ofrecer ofrenda agradable delante de él. ¿Qué hubiera pasado si Manasés no se vuelve a Jehová? No hubiera sido restaurado nuevamente a Jerusalén ni a su reino. Él no hubiera vuelto a tocar otra vez, hermano, la tierra en la cual él nació. Quizás hubiera muerto en manos de sus enemigos. Pero se vuelve a Jehová. Y hay algo tan grande que resalta en todo eso. Si se sabe reconocer y si se sabe apreciar. Son las misericordias de Dios para la vida del ser humano. Imagínate, después de todo el daño y todo el mal que había hecho delante de Dios,
Dios aún tiene misericordia cuando ve que se humilla en gran manera delante de Él y lo salva. Y lo rescata de la vida de sus enemigos. Qué tremendo. Tengamos cuidado entonces. Cuidemos nuestros pasos. Porque no es necesario llegar hasta ese punto para volverse a Jehová. No es necesario llegar al punto crítico para volverse a Él. Si hoy yo examino, y la Biblia dice, ¿verdad?, que examinemos nuestra vereda, nuestra senda, y nos volvamos a Jehová. La Biblia dice que escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a Jehová. Hoy, iglesia amada, yo le digo, escudriñemos nuestros caminos. Pero verdaderamente, sinceramente, delante de Dios, ¿cómo estamos andando delante de Él? Escudriñemos nuestros caminos y limpiemos, quitemos, despojémonos de todo lo que no es de nuestro camino. Todo lo que no nos corresponde, hermano, hagámoslo a un lado y volvámonos a Jehová. Y sirvámosle a Él con todo nuestro corazón. Sirvámosle a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. No necesitamos, hermano, llegar hasta el punto en el cual ya nada se puede hacer. Porque también hay un punto en el cual ya nada se puede hacer. También hay un punto en el cual ya nada se va a poder hacer. Y a eso se le llama el punto de no retorno. A eso se le conoce el punto de no retorno. En el punto crítico todavía se puede hacer algo. Pero cuando se llega al punto de no retorno, en la aviación, ahí ya no queda nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Mira lo que dice. Vaya al capítulo 36, aquí mismo. Me asombraba a mí cuando yo veía ese video resumen. Y yo decía, bueno, el punto crítico todavía tiene salvación, ¿verdad? Pero el punto de no retorno, nadie quiere estar ahí. Cuando un vehículo, cuando un avión llega a un punto de no retorno. Miren lo que dice el verso 15 al final. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Él tenía de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían, ¿qué dice? Escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus, oiga bien esto, burlándose de sus, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. A ver, iglesia, yo sé que no es agradable esta palabra, pero ¿qué dice ahí? Y no hubo ya, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Lastimosamente, hermano, muchas personas, hermano, desaprovechan el punto crítico. Hay muchas personas que desaprovechan el punto crítico en su vida. Ahí todavía se puede hacer algo. Pero cuando se desaprovecha la oportunidad y deciden seguir en su pecado y deciden seguir viviendo una vida desagradable a Dios, es ahí donde llega el punto de no retorno. En la aviación, hermano, el punto de no retorno es el momento en que un vuelo, hermano, y aquella aeronave, hermano, ya no tiene suficiente, quizás, combustible, o le surge alguna falla, ¿verdad?, en la cual ya nada se puede hacer y ya no responde a la máquina, ¿verdad? Surgen emergencias de las cuales ya nada se puede hacer para poder regresar al aeropuerto de origen, o quizás aterrizar en el aeropuerto más cercano. Ya nada se puede hacer. A eso se le llama el punto de no retorno.
Y a partir de ese punto, hermano, el piloto sabe que ya no hay forma, hermano, de regresar atrás. Cuando el piloto pasa, hermano, el punto de no retorno, no puede volver aunque él quiera. Y él sabe que lo que le espera, hermano, a esa nave y a todos los que van con él, es solo la muerte. Y no hay otra opción de afrontar la muerte. Por eso se le llama el punto de no retorno. Cuán importante es escuchar la palabra de Dios por eso. Cuán importante que el pueblo mismo de Dios, hermano, no solamente la gente de afuera, el pueblo mismo de Dios abra su corazón a la palabra. ¿Sabe? A veces los pastores podemos llegar a caer, ¿no? ¿Sí? Porque estamos mensaje tras mensaje. Esto y allá y aquí. Podemos llegar a caer, ¿no? Yo lo sé. ¿Es parte del ministerio? Yo lo sé. Pero llegamos a caer no por malos, sino por dar el mensaje de Dios. Amén. Por entregar la palabra que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Deber de la iglesia es recibirla, si es que quiere bien para su vida. Amén. Si usted se da cuenta, dice que los versículos que leímos, el Dios de sus padres envió constantemente. Constantemente, no quiere decir que Dios va a estar ahí, habla, pero todo tiene un punto de límite, ¿verdad? Todo tiene un punto de límite. Habló constantemente y mandaba constantemente palabras por medio de sus mensajeros. Pero ¿qué hacía el pueblo con esos mensajeros? ¿Qué hacía el pueblo con los mensajeros? Ignoraban los mensajes de Dios. Se burlaban de ellos. Los menospreciaban. ¿Qué más dice? Le hacían escarnio. Se burlaban de ellos. Y todo eso Dios lo hacía porque tenía misericordia de su pueblo. El pueblo no quiso oír. Y todo eso hizo que la ira de Jehová de los ejércitos se encendiera en contra de su pueblo. Y lo que me duele a mí es que dice, y ya no hubo más remedio. Llegaron al punto de no retorno. Llegaron al punto de no retorno. En la vida cristiana, el punto de no retorno es el momento en el que el tiempo y la paciencia de Dios, hermano, con una persona se ha agotado. Es que Dios es paciente, pero tiene un límite. Es misericordioso, pero también, hermano, hay un límite de misericordia. También hay un límite de misericordia. Y tenemos que comprender que Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Su paciencia tiene un límite con el pecador. Aquel pecador que no quiere arrepentirse, aquel pecador que no quiere cambiar, y que aunque la palabra está ahí y llega una y otra vez por un medio y otro medio, pero no quiere oír, porque su corazón se ha llenado de soberbia. Cuando el corazón se llena de soberbia, no se escucha, no se recibe ni consejo, ni palabra de Jehová, nada. Es necesario abrir el corazón y escuchar el mensaje de Dios, que al abrir el corazón al mensaje de Dios lo que nos va a hacer es un bien. Es un bien. ¿O alguien que cree que la palabra de Dios lo va a dañar? Si la practica y si la vive, ¿te va a hacer algún daño? Ninguno. La palabra de Dios no nos va a causar ningún daño, mas no practicarla nos va a acarrear muchos males. Mas el no vivirla nos va a acarrear muchos males. Yo no quiero que la paciencia de Dios se agote conmigo. Por eso yo debo de atender a su voz.
La carta a los Romanos, capítulo 2. La carta a los Romanos, capítulo 2. Eso lo sabe de memoria. Romanos 2, versos 4 y 5. Miren qué nos dice. Romanos 2, versos 4 y 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, o sea, de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a dónde? La bondad de Dios nos quiere guiar a dónde? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Creo que en algún momento le conté el testimonio de dos señoritas que conocí en una de las iglesias donde fuimos miembros. Eran 2 hermanas y estaban siempre en los cultos, estaban siempre en la iglesia, nunca faltaban, siempre estaban, se bautizaron y seguían congregándose, pero siempre se negaban a los privilegios. ¿Y de dónde está tiempo? ¿De todo esto? ¿Saben? Llegaba un punto en que ellas mismas hablaron y dijeron que nosotros estamos aquí no porque queramos, no porque mi papá nos trae. Y si no venimos, nos castiga. Con tal de evitar un castigo en su casa, iban a la fuerza a la iglesia con sus padres. Bueno, seguía bien. Pero ya sabíamos el motivo, ¿verdad? ¿Por qué llegaban? A la fuerza porque sus papás los llevaban. Qué triste es. Realmente qué triste es eso. Pero lo más triste no fue eso. Lo más triste fue el desenlace de sus vidas, por no haber querido atender al camino y a la voz de Dios. Pasan unos años. De repente, la mayor de ellas resultó embarazada y el muchacho desapareció. Nadie le criticó, más bien se le exhortó a que siguiera adelante y que buscara y que hoy sí se afirmara a Dios. Y aún así lo hizo. Ni aún así lo hizo. Llegó, seguía congregándose igual, de la misma manera, pero nunca había el corazón a la palabra porque no había cambio bien. Llegaba. Seguramente porque, no sé, eso sí nunca me lo dijo, pero seguramente el papá le había dicho, vas a la iglesia conmigo o mira qué haces con tu hijo, ¿va? Pero su papá la abrigó en su casa, ¿verdad? Seguía llegando, pero igual, de la misma forma. Ahí nació su niña, ¿verdad? Para no hacerle larga la historia. La otra era la menor. En ella entró se apoderó un espíritu de soberbia, de rebeldía, ¿verdad? Que ella estaba en la iglesia, pero fuera de la iglesia hacía, como dicen por allá, de las suyas. Fuera de la iglesia hacía de las suyas, hermano. Andaba con un piloto de bus y con un ayudante del otro bus y con el piloto de aquel bus, y esa era su vida. Esa era su vida. A la fecha no les ha ido bien, porque no han querido disponerse a Dios. Hasta la fecha siguen en la misma condición. Y usted le pregunta, ¿no han logrado normalizar su vida? ¿No han logrado formar un hogar? Más bien han sufrido muchos desamores y muchas desilusiones en su vida. Han sido destrozadas interiormente.
por muchos hombres y muchas cosas que les ha tocado que afrontar en la vida. El no querer arrepentirse no nos va a traer nada bueno. Porque Dios en su bondad y en su paciencia lo que quiere es provocar a nosotros que vengamos al arrepentimiento. Y que cambiemos de dirección nuestros pasos y nuestros caminos. Pero tú, por tu dureza de tu corazón, no has arrepentido. Oiga, y ahí no vamos a poder decir, Dios, ¿por qué permitiste esto? La Biblia es muy clara en decirnos, tú, por tu corazón, no has arrepentido. Atesoras para ti mismo. ¿Quién está atesorando para sí mismo? Dios. Nosotros mismos. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia enseña, hermano, que Dios es paciente y tardo para la ira. Sí, Él es paciente y tardo para la ira. Sí, pero ¿por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que la paciencia de Dios tiene, hermano, un límite. Porque Él quiere que seamos, que nos arrepintamos, pero cuando Él ve que no queremos ceder a arrepentirnos, hermano, así como un avión llega a un punto de no retorno, una persona puede endurecer también el corazón. Al punto, hermano, de que la oportunidad del arrepentimiento ya no esté disponible para él y para ella. A un punto que el arrepentimiento ya no esté disponible, hermano. Querrá arrepentirse y no podrá. Porque todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Hebreos 12:17. Quiero que lo lea alguien así fuerte, por favor. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso es duro, hermano. Amén. Yo quiero que usted analice eso, porque eso es duro. Fácil de leerlo. Pero llegar a este punto, hermano, es de lamentarse. Después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo procuró con lágrimas, ya no había más que hacer. No había ya más que hacer. No esperes llegar a ese punto de no retorno espiritual. No esperemos llegar a ese punto en el cual ya nada más se puede hacer, donde el corazón se endurece y ya no hay vuelta atrás, porque donde el corazón se endurece, hermano, la palabra rebota y no va a hacer nada. No va a hacer nada. El Señor este día ha hablado a nuestra vida. Esta mañana Dios ha hablado a nuestra vida. Escudriñemos nuestros caminos. Puede ser para nosotros hoy un punto crítico y que mañana no se convierta en un punto de no retorno. Un ejemplo muy claro también, y ella lo sabe, y la testifico no por mal, sino porque ella misma sabe que su vida es para ejemplo de muchos, y ella misma lo dice, y usted sabe de quién estoy hablando. Llegó un punto, hermano, de que ella hubiera querido retornar, pero no se pudo. Ya no había más que hacer. Las consecuencias de sus males la alcanzaron. Y ella misma me dice, hasta la fecha sigo pagándola. Hasta la fecha presente sigo sufriendo las consecuencias de mis actos, de mis acciones, de no haber escuchado palabra de Jehová, de no haber escuchado a sus mensajeros que en aquel entonces vinieron a mí y me hablaron. Muchas veces cuando se ignora la palabra de un mensajero de Dios, se piensa que a quien se está ignorando es al mensajero, pero es a Dios mismo. Es a Dios mismo quien se ignora cuando se ignora un mensaje de Dios.
No es a la persona. Amén. No es a la persona. Y cuán grandes y duras son las consecuencias que se tienen que pagar por ignorar el mensaje de Dios en nuestra vida. Doy gracias a Dios por los corazones que son abiertos a escuchar la palabra de Dios y los mensajes de Dios. Que cuando alguien le da un mensaje, lo abre en su corazón y lo toma y no lo ignora. Amén. Porque mucho bien les viene a su vida cuando se obedece al mensaje de Dios. Amén. Mucho bien viene a nuestra vida cuando se toma ese mensaje de parte de Dios y no se ignora. Amén. Muchas veces va a ir en contra de lo que nuestros propios pensamientos puedan regirnos. Pero ¿saben? Siempre yo le he dicho al Señor, dame un corazón abierto para recibir todo lo que venga de ti. Porque yo sé que todo lo que viene de ti es porque tú quieres un bien para mí. Él nunca le va a dar una palabra para mal. Aunque la palabra, hermano, sea de corrección, siempre lo va a llevar a bien. Porque muchas veces la palabra de corrección no nos gusta escuchar, ¿verdad? Solo queremos escuchar que Dios nos va a bendecir y que nos va a abrir puertas de bendición y va a ser prosperado y que, hermano, ese tipo de palabras. Pero cuando Dios viene y dice, mira, haz esto, cambia esto, modifica esto, se molesta, se siente. No, ese fue el hermano. Hermano, Dios usa muchos medios. Y usa a las personas, usted lo sabe. Entonces, ¿por qué ignorar el mensaje de Dios? Si Dios nos envía un mensaje, porque sabe que tenemos todavía, hermano, la oportunidad de cambiar la dirección que llevamos. Cuando todavía el mensaje de palabra de Dios llega, es porque Dios todavía sabe que hay oportunidad. Pero llegará un punto, hermano, cuando uno ya no cede, es porque el corazón se endureció primeramente y de ahí no hay para dónde más. Se llegó a un punto de no retorno. A un punto de no retorno. No espere llegar a un punto de no retorno ni espiritualmente ni físicamente. Ni físicamente. Abramos nuestros oídos, hermano. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? El Señor nos hace hoy un llamado a todos. Vea su vida. Vea las áreas de su vida en las cuales haya que volverse a Jehová. Vea las áreas de su vida en las cuales tenemos que volvernos a Jehová. Serán algunas áreas de mi vida o será toda mi vida, pero hágalo hoy. No se vaya solo con ese mensaje en su corazón y en su mente, sino que hágalo hoy, vuélvase a Jehová. Isaías, hermano, a través del profeta Isaías, capítulo 55, sus versos 6 y 7. Yo con esto voy cerrando. El Señor nos habla. Isaías capítulo 55, sus versos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice, deje el impío y el hombre inicuo y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en... Le voy a hacer la pregunta que ustedes saben. ¿Quién es el impío? El que conoce a Dios, pero ignora todo lo que conoce de Dios. Y dice acá, deje el impío su camino. ¿Por qué dice su camino? Porque no está yendo por el camino de Dios, sino por su propio camino, por sus propios sentimientos, por sus propias emociones. Está caminando, no en la palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Aún hay oportunidad. Aún hay oportunidad. Y dice cuál será amplio en perdonar. El punto crítico es la oportunidad que Dios nos da entonces para tomar una decisión. Para tomar una decisión. ¿Qué va a cambiar esa decisión? Nuestro destino eterno. En juego está
Nuestra alma. En juego está nuestra alma. El momento, hermano, al igual que Manasés, hoy es ese momento para nosotros donde nosotros podemos decidir humillarnos, arrepentirnos y volvernos a Jehová. Volvernos a Él, hermano, antes que el corazón, hermano, se endurezca. Las cosas no se endurecen de hoy para mañana. Es poco a poco. Es poco a poco. Es poco a poco. Pero después uno puede venir y culpar a terceros. Si mi corazón se endureció por culpa de Ana María Luisa. Usted lo permitió. Usted dejó que se endureciera su corazón. No es culpa de nadie. Yo mismo soy el que sabe, hermano, que todo lo que va a venir a dañar, mejor que rebote de mi vida. Amén. Y mi corazón seguirá siendo siempre el mismo delante de Dios. ¿Me entiende? Un corazón endurecido no es de hoy para mañana. El pan no se le endurece de hoy para mañana. Lo que lo después de una semana. Tú que lo después de 15 días. Ya es pan piedra, ¿verdad? El corazón no se endurece de hoy para mañana. Es a través de no atender a Él y de no limpiar lo que está en Él. Sacar unas cuantas basuritas de la casa es fácil cuando se atiende la casa día a día y se limpia día a día. Dejar una casa sin atenderla un mes, 2 meses, eso le va a dar más trabajo limpiarla. Así mismo es el corazón también. ¿Desde hace cuánto no atiende usted a su corazón y no ve cómo está su corazón delante de Dios? Quizás hoy está ya algo endurecido, pues le va a costar un poco más, sí. Pero aún es tiempo de poderlo limpiar. ¿Cómo? Atendiendo a la palabra que Jehová Dios nos habla hoy. Pero si lo ignoramos y seguimos endureciendo nuestro corazón, correremos el riesgo de llegar al punto de no retorno. Hermano, donde la oportunidad de arrepentirnos ya no estará disponible. Hoy Dios habla con amor. Hoy Dios habla con paciencia, pero también está hablando con urgencia y Él sabe por qué. Ni yo mismo sé por qué Él trajo esa palabra hoy. Pero si la trajo es porque quizás sea una palabra de urgencia para su vida. Si la trajo es porque quizás era la palabra que con urgencia usted necesitaba escuchar. Quizás está a punto de caer en el punto de no retorno. Y debemos de evaluarnos. Hay quienes que se les ha dicho, escucha a Dios, abrir tu corazón a Dios, cambiar tu vida. No, mañana no llegó. Ese era el punto, hermano, crítico de él, y decidió desaprovecharlo. Se convirtió en un punto de no retorno. Ya no hubo más que hacer. Aprovecha el momento, hermano, y volvámonos a Él ahora. Mientras todavía hay oportunidad, mientras todavía hay vida, mientras todavía, hermano, Él nos está hablando por la misericordia de Jehová. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida. No ignoremos los mensajes de la palabra. No los ignoremos. No lo ignoremos. Yo le he dicho a usted, cuando usted escucha que la palabra le habla, es porque Dios quiere cambiar esa área de su vida. Pero usted endurece su corazón y no lo atiende, uno cumple con darlo. Su responsabilidad sería recibirlo, o bien desecharlo, botarlo. ¿Vio lo que pasó? Aquellos que despreciaron a los mensajeros de Dios, a pesar de que Dios constantemente enviaba palabra, nada más se pudo hacer con ellos.
Porque como decía la Biblia, ya no hubo más remedio. Y el último versículo que leímos, aunque lo procuró con lágrimas, nada más pudo hacer. Que Dios nos ayude, iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Póngase de pie y demos gloria.